Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. De que ya es pasado, nunca sobran estos conceptos sobre el más extraordinario hecho de armas que colocó un laurel de victoria en las sienes de México. Por ello, antes de que finalice mayo, atendemos la fecha y declaramos que nunca lo olvidaremos. Pues sean todos ustedes bienvenidos a este primer capítulo de Puebla de nuestros amores. Y creo que como lo escuchamos en la voz del cronista de Urbano de Loya, vamos a recordar aquel martes 5 de mayo de 1862, en la fecha que sin duda debe de considerarse como la más importante. Y como él decía, en crisis y felicidades para los poblanos y para México, sigue representando nuestra sombra y nuestro amparo. 5 de mayo, Luzaida. Bienvenidos a Puebla de nuestros amores. Muy contentos de estar hoy aquí y festejando el 5 de mayo. Por supuesto que vale la pena el recuerdo y en consecuencia cada año festejarlo. Efectivamente, el cronista, nuestro padre, narró con detalles y pormenores este hecho que todos conocemos. Si ustedes quieren oír las crónicas de Urbano de Loya tal y como las grabó hace muchos años, concretamente este 5 de mayo de 1998 la grabación, no deje de visitarnos a Puebla de nuestros amores, nuestra página. Ahí eventualmente van a estar todas las crónicas de Urbano de Loya y como un archivo histórico sonoro. También no podemos empezar el primer episodio de Puebla de nuestros amores de esta primera temporada sin agradecer. Gracias a Asesoría Jurídica Estratégica, porque gracias a ellos la primera temporada de Puebla de nuestros amores es posible. Licenciado Carlos Mesa Viveros, nuestro gran amigo, muchas gracias. Muchas gracias. También un gran entusiasta de Puebla de nuestros amores. Tiene todos los cassettes que en su momento grabó. Y de la cultura y de la historia de Puebla. Bueno, y para comenzar el tema de hoy, tenemos un comentarista de lujo porque es un personaje de Puebla, la verdad lo eres, y además no solo eres un conocedor de la cultura y del turismo, sino yo ya te veo, Alejandro, como un cronista de la Puebla actual. Bienvenido, Alejandro Cañedo Priesca. Bueno, Alejandro, además de que es un gran amigo y muy generoso también por habernos aceptado el ser parte y piedra angular de este gran proyecto, pues es el primero que se sienta en esta mesa de muchos que vendrán. Y yo lo definiría nada más como un gran poblano. O sea, es un gran poblano de cepa, hecho y derecho. De aquellos poblanos que nos enorgullecemos de ser barrocos y complicados. Y además ha sido muchas cosas. Ha sido director de turismo, tanto municipal, ha estado como secretario de Cultura estatal. Pero más allá de los cientos y miles de encargos y encomiendas que ha tenido, ha sido también un contribuyente claro para la prosperidad en Puebla. Ha sido un gran empresario turístico. Y sobre todo hoy, pues bueno, tenemos en su calidad de amante de la historia y de la cultura poblana el gran gusto de darte la bienvenida, Alejandro. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes, Saída, Guillermo. Yo escuché a tu papá lo escuché, porque a mí la cultura, desde que era muy pequeño, me ha gustado saber qué pasaba en Puebla, claro. Saber la poblanidad. Mis abuelos, mis bisabuelos fueron parte de la historia de esta ciudad, y en las tertulias familiares, en las comidas de domingos, de los jueves, porque yo iba a comer casi mis abuelos los jueves, o de los Cañedo, que eran los domingos, siempre se hablaba de Puebla, de la Puebla barroca, de la Puebla complicada, y que también nos permitía entendernos. Me acuerdo que mi abuelo Roberto tenía una gasolinería que estaba en la entrada de la ciudad, y ahora no es de entrada, imagínate, es Aarón Merino Fernández y Prolongación Reforma. Claro. Y esa era la entrada, y tenía un letrero que decía: si no te gusta Puebla, por allá está la salida. O sea, estás hablando de la parte donde entrabas por el Mesón del Ángel. Por el Mesón del Ángel, claro. Exactamente. Y decía también cosas muy curiosas, como los poblanos no somos, como dicen, somos peores. Y era una broma que hacía mi abuelo para decir que teníamos que reconocer, que nos vengan a ver, que nos vengan a sentir, pero que sepan cómo somos de verdad. Y yo recuerdo muchos sábados, yo estaba en el año 98, ya estaba yo casado, pero poco tiempo antes también, escuchaba las crónicas de don Urbano, y era la manera en la cual o te imaginabas lo que habías oído de tus papás, de tus abuelos, habías leído, o te enterabas de muchas cosas
con una claridad y una forma de narrar que te perdías. Yo he tenido la oportunidad de platicar mucho sobre viajes en diferentes programas. Soy colaborador continuo con mi amigo Carlos Martín todos los viernes. Ahí te escuchamos, claro. Y mucho de lo que yo me gusta decir es porque lo que aprendí de tu papá. De veras, porque la manera en la que te dejabas ir, de repente escuchabas cómo iba caminando por las calles y te decía, voy caminando por Reforma y me encontré a tal persona. Y decía yo, es que esa forma es la que nos encontramos con una ciudad viva, una ciudad que bien dijiste, barroca, especial, única, que no hay ningún otro lugar en el país que tengamos tanto orgullo por lo que somos. Pero por eso esos comentarios lesivos, ofensivos sobre los pipopes y los poblanos y demás son pura envidia. Nosotros somos, de verdad somos una chulada, no se crean. Pero de verdad, gracias. Y creo que tenemos que entrar ya, de hecho, al tema. La historia es la que nos empuja. Yo creo que sí, siempre pues hay que empezar pues por el principio, ¿no? Tratando la historia, Alejandro, concretamente ya yéndonos al martes 5 de mayo de 1862, se dice en la crónica histórica que Puebla, ese año exclusivamente por la situación que se vivía en el país, ya había tenido 4 gobernadores para mayo, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención, ¿eh? 4 gobernadores. 4 gobernadores. Dije, híjole, ha para pasado mayo. Otras épocas que nosotros decíamos que era histórico, ¿no? La historia ya pasó. Ya pasó, No, claro. Y había epidemias y mucho éxodo también por el tema político. Incluso dicen que no se podía contabilizar bien cuántos habitantes tenía la ciudad, porque se calculan 90,000, pero sin ninguna precisión, ¿no? Pero tú, a ver, como experto en turismo, si un viajero hubiera llegado a Puebla exactamente en esa fecha, ¿qué hubiera encontrado? ¿Cuál era la Puebla de entonces? Mira, por lo que narra tu papá, por lo que he leído, yo hubiera encontrado una Puebla que tenía una limpieza atmosférica muy grande. Los volcanes se hubieran visto siempre con su glaciar eterno. Con la nieve, como lo recordamos siempre. Recordamos, claro. con la nieve. A lo mejor la ciudad no hubiera sido tan grande. El río San Francisco no sería como nos dicen que hubiera sido. Era un río pequeño, pero el Atoyac estaría vivo. Yo creo que un viajero de esa época ha de haber llegado primero al centro, al Zócalo, que no era como el que nos encontramos ahorita. Se hubiera quedado hospedado en una de las posadas que estaban sobre la 2 Norte, que no tenían ese nombre en ese momento. Y caminaba por la ciudad y su primer objetivo era conocer la Catedral de Puebla, después ir a la Capilla del Rosario y caminar la ciudad desde varios puntos y a lo mejor ir al cerro de San Juan para ver otra perspectiva. Lo que hoy es La Paz. Lo que hoy es La Paz. Sí. Exacto. Yo ahorita que venía para acá decía, ¿cómo ha crecido la ciudad? Y venía pensando en lo que decía tu papá, 90,000 habitantes. Ahora 90,000 habitantes hay en cualquier colonia 4 popular. colonias Sí. de Puebla. Sí. Y eso era el reflejo de una ciudad. Yo creo que desde sus orígenes la ciudad de Puebla siempre ha sido refugio de viajeros. Hay muchas historias desde Humboldt y luego también historias que hablan de cómo recibían los poblanos. Que los poblanos siempre han sido complejos para el primer entendimiento. Primer contacto, ¿no? El primer Pero contacto. después ya no los puedes dejar. Que tenemos un orgullo gastronómico impresionante y arquitectónico. Y también muchas de las personas que vinieron en esa época venían con una cierta forma de entender por qué esa ciudad era tan española cuando ya había acabado el virreinato. ¿Por qué tenían una clase que quería ser francesa cuando otros luchaban contra los franceses? Hubiera sido hasta un estudio antropológico en ese momento. Cuentan de que Zaragoza algún día dijo, o dicen que dijo que hubiera preferido voltear los cañones hacia la ciudad. Muy controvertido eso. Muy controvertido. Sí, no sabemos si es tan real, porque todo el mundo habla del telegrama que mandó y lo que mandaba. Luego hay películas donde te pone a Zaragoza casi luchando en los cerros cuando él estaba. No me gustó nada, ya sé de cuál hablas, pero bueno. Sí, porque él no estuvo ahí, él estaba en el Templo de los Remedios. Uh-huh. Era su Que cuartel, era su el cuartel templo, la general, iglesia. donde desde ahí se encontraba el camino de Amozoc y donde se enfrentó a unos arrogantes, porque sí son franceses, que prefirieron ir por lo más difícil para demostrar que podían. Y como le decía el conde de Lorenzés, Latrey, no sé si pronuncia bien, que él con 4,000 hombres era suficientes para tomar México. Y bueno, la soberbia en todos los niveles, en toda la historia, nada más sirve para saber que te vas a caer el día siguiente. La soberbia no es el peor aliado y sobre todo en estrategia. Pero además yo empujo algo a tu comentario. A ver, y has dicho una clave, nada nuevo bajo el sol. También un México en su conjunto y una Puebla que devenía de guerras fratricidas, de divisiones, con una polarización social muy clara.
que eso también de alguna forma fue clave para lo que sobrevino después del 5 de mayo. Sí, había una división ya. La guerra acababa de terminar, todas las guerras de reforma. Era como que se empezaba a consolidar, era como diciendo, bueno, ya nos pusimos en paz, ya no va a haber más luchas intestinas. Había habido pasado todos los gobiernos centralistas, que antes éramos estados, luego éramos departamentos. A Puebla le habían quitado la entrada al mar por Tuxpan y la entrada por Guerrero. Y habían creado nuevos estados y era una nueva nación. Y era como que ya estaba todo bonito para empezar, ¿no? Ya, ahora sí, ya tranquilos. Y bueno, vienen los franceses a querer hacer, porque siempre cuando hay una lucha entre dos puntos de vista, la tesis que se va contra la antítesis, es una complejidad y al final sale una síntesis. Pero aquí pasó de que nos quedamos en medio, cuando estaba a punto ya de que los conservadores fueran a verse apagado un poco y el gobierno liberal de Juárez empezara a funcionar. Y a tomar fuerza. A tomar fuerza, llegan los franceses buscando no solamente México, ellos tenían un objetivo más allá del norte. Ellos querían evitar que Estados Unidos fuera la gran nación. Yo apenas escribí sobre eso y lo mandé también a un TikTok y alguien me decía, no, eso no es cierto. Bueno, la historia está dada por investigadores. El doctor David Hayes Bautista escribió un fantástico libro donde explica el por qué el 5 de mayo fue una batalla no solo de una ciudad, sino de un continente. Porque la historia hubiera cambiado. Sí, como esto representa una contención, a fin de cuentas, del avance napoleónico hacia el norte, que yo creo que hubiera sido uno de los grandes objetivos, ¿no? Napoleón III tenía otros objetivos. No, él no venía solamente a poner un monarca europeo en nuestro país. Venía con la idea de evitar que Estados Unidos fuera la gran potencia que se convirtió después, ¿no? Eventualmente. Oye, Alejandro, a ver, ya lo has dicho también, a ver, hay mucho, hay mucha leyenda alrededor de todo esto el 5 de mayo y generalmente, pues bueno, se tiene que ensalzar con ese carácter patriótico. Pero, a ver, Zaragoza tenía 33 años cuando estaba al mando del Ejército de Oriente. Con un ejército, viudo, ¿no? Recién viudo. Sí, también. Recientemente viudo. Y muy joven. Muy joven, muy disciplinado, por lo que se dice, y todas las cartas que lo constatan así lo afirman. Muy alto. ¿No? Muy alto, muy delgado, vamos, en una perfecta figura militar de orden y de constancia. Pero en realidad, esa mítica granizada, la caída a los fosos de los franceses, los resbalones, la bravura de los Acapuastlas, el Ejército de Oriente compuesto de retazos de milicia, de toda la perfecta conducción militar de Porfirio Díaz, en realidad fueron factores para una derrota de un ejército francés que se preciaba, y creo que así lo era, de ser el mejor del mundo, o verdaderamente tuvimos suerte. Pues, híjole. O parte y parte. Hay parte y parte. La suerte es la suma de todas las posibilidades. O el gran artífice militar se dice que fue Porfirio Díaz. Y también Miguel Negrete también. Y Negrete, estaba ahí, claro. Y todos los que estuvieron allá. Yo creo que fue la suma de todo. Mucho la soberbia de los franceses. ¿Cuántas veces hemos visto en la vida que eso te lleva a creer que te confías y cuando te confías tantito de algo, pierdes el rumbo? Y la mala asesoría de Márquez, ¿no? También. Sí, también. Claro, a los franceses que les cobró a fin de cuentas. ¿Sabes qué? Tuvieron un agente de viajes que no les explicó por dónde entrar a la ciudad. Por eso no estaba la agencia de Alejandro todavía. Sí, les había hubiera dicho, sido distinto. La entrada de la ciudad se fueron por lo más difícil. Porque finalmente en el sitio entraron por otro lado y ahí sí tomaron la ciudad. Es que yo también le platico mucho de que la batalla del 5 de mayo fue el primer tiempo México-Francia, que después regresaron. No, bueno, y nos pusieron 10-0. Después tuvieron 2 meses, de marzo a mayo. Es más, ya viene la fecha que es el 17 de marzo, que es una fecha también importante. Y que no se le ha hecho justicia. Y no se ha hecho justicia. Somos 4 veces heroicos la ciudad, Aida. Es primero el 5 de mayo, que si bien fue una batalla que en Francia no se reconoce, pero que en Estados Unidos y en México fue un parteaguas. El 5 de mayo cambió la historia de América y del mundo, pudo haber sido, por todo lo que representó. Luego el 17 de mayo del 63, cuando los franceses regresan, ya fallecido Zaragoza, que trágicamente su esposa muere poco tiempo antes de la batalla, él le da tifoidea cuando va a perseguir a los franceses a Veracruz, porque los franceses se replegaron, esperaron nuevas fuerzas. Así es. Y eso fue lo que provocó el que regresaran con otro general. Que también se dice, dentro de este argot de leyenda, que la contención que hizo Zaragoza de Porfirio Díaz para no perseguir a los franceses en retirada pudo haber cambiado también el rumbo. También pudo haber cambiado. Claro. Porque él dice en algún momento, Zaragoza, que no tiene las posibilidades de perseguirlos. Y se cambia todo el modelo. Y el 17 de mayo, como bien decías, Memo, es muy importante porque
te reconoce que tú no puedes ya luchar y que la ciudad está a punto de ser destruida. Claro. Llenar de defender un patrimonio que en ese momento no se consideraba, porque ahorita hablamos del patrimonio mundial, estamos felices y nos encanta eso, pero el patrimonio es de ahora, el reconocimiento. En ese momento nadie hablaba de patrimonio, nadie hablaba de futuro, hablaba de presente nada más. Y en ese momento dijeron, vamos a salvaguardar la vida de las personas, y el 17 de mayo del 63 se reconoce como una de las fechas más importantes porque es una fecha de la humildad y el reconocimiento. No, importantísimo. Y luego viene el 2 de abril, ¿no? Y luego 2 de abril de 1867, donde nuevamente Porfirio Díaz está en la primera línea de batalla. No, yo soy un admirador un poco de Porfirio Díaz. Yo también, yo coincido, sí. yo coincido mucho. Yo he leído varios libros sobre Porfirio Díaz, y es impactante cómo andaba por todo el país, pero siempre reconociendo sus orígenes en 2 estados, en Oaxaca y en Puebla. En Puebla fue en uno donde nació parteaguas y en otro donde tuvo sus mayores reconocimientos. La gran gloria militar. La gran gloria militar. ¿Por qué regresaba a Puebla tanto? Porque él vino a inaugurar un palacio municipal. No es normal que un presidente de una república venga a una ciudad y haya encomendado que se hiciera un palacio municipal en su honor y se haya celebrado una comida con más de 12 platos servidos por la entonces incipiente compañía Le Cordon Bleu. No, bueno, el refinamiento y después los festejos del centenario de la independencia. Pues, pero ya nos estamos yendo por varios frentes. ¿Qué les parece si don Urbano nos mete en cintura para escuchar este audio que también nos va a ilustrar? Le rappel pour honneur. Un suavo retorna a buscar su bandera y la levanta sin ser molestado por los mexicanos, que asumen una actitud de gallardía y de orgullo. La derrota francesa, la increíble derrota francesa, prácticamente comenzaba a gestarse enfrente de las murallas y de las almenas de Guadalupe. Una carga más. Sí, una carga más, y se escribiría la historia. La tropa extranjera se forma disciplinadamente, las armas en pabellón, su bandera flota, las cartucheras se repletan de municiones, caladas están las bayonetas, se aprestan los suavos al posible y definitivo último ataque. La calurosa mañana despedía sus postreros rayos. Las luces de la tarde caen sobre el campo de batalla. Un nuevo combate, sí, un nuevo combate es inminente, el decisivo. ¿Cuándo? Sí, un nuevo combate. Un nuevo combate, el decisivo, es inminente. ¿Cuándo? El cielo se oscurece. Enormes nubes se ciernen sobre Loreto y Guadalupe. En segundos, solo en segundos, comienza un tremendo aguacero. Agua, granizo, vientos, relámpagos protagonizan estos instantes. El suelo se transforma en una trampa de lodo y de barro, de fango y de pedruscos. El paisaje impone. Increíble que ante ello los clarines franceses indiquen retirada, sí, inmediata retirada. Oye, con estas narraciones, Luzaida, digo, la verdad es que te pinta un panorama tan romántico, mi padre Urbano. Alejandro, digo, tú lo conocías en su estilo, pero ¿qué tanto ahora es también factible que ese romanticismo se traduzca en verdadero patriotismo y en sentido de ser mexicano, en realidad libres de dogmas políticos, libres de confrontaciones, libres de polarizaciones? ¿Por qué el 5 de mayo puede representar eso? Porque fue una batalla que se dio en un contexto de un país muy complicado y porque la gente quiere escuchar historias, es lo que se te queda en la vida. Cuando tú escuchas una historia que tiene un arquetipo, un personaje, una forma, un héroe, un villano, se te queda más en la vida y reconoces y entiendes. Cuando la historia te la dan de forma lineal, no la interpretas y se te olvidan. La historia que yo tenía algunos maestros que me decían,
memoriza fechas, pues no servía para nada. Tuve la oportunidad de que fue maestro mío en el Instituto Oriente, el Pedro Ángel Paló. Claro. Igual, a mí también me tocó. Con Gertrudis, que aprendías Sí, o te daba un y que reglazo. te daba toda la historia, te contaba una historia. Y cuando te cuenta una historia, es lo que funciona. La Biblia son historias. Las 1001 noches son historias. Los libros son historias. Y una historia hace que te interpretes y que tenga una narrativa. Ahora todo quieren hacer los jóvenes con storytelling, reels y TikToks. Y rápidos. Y rápidos. Eso ha pasado, pero a veces tienes que tomar pausas. Aquí nos van a corregir en el estudio seguramente. Sí. Es más complicado que eso. Pero Más complicado. Pero tenemos que a veces tener pausas, bajar el ritmo, y para poder tener un futuro tienes que reconocer un pasado y vivir el presente. Pero si no sabes hacia dónde vas, no puedes entenderlo. Pero lo más importante es tener una narración fuera de anacronismos, porque a veces comparamos, es que los franceses hubieran hecho esto o el otro. No puedes comparar el mundo de actual claro. con lo que pasó hace... Con ese contexto. Con ese contexto, hace 161 años. Era otro mundo. Las comunicaciones son distintas. Apenas yo veía una película de 2001 y yo veía los personajes y también me gusta mucho leer, estaba leyendo un libro sobre la revolución de Arturo Pérez Reverte. Pérez Reverte, que es la perspectiva de un español narrando una revolución. Narrando una revolución. Sí. Y yo decía, bueno, por cierto. Sí. Muy buen libro. Y cuando estaba leyendo digo, ¿cuántas cosas de estas no pasarían de la historia? Porque con el WhatsApp te enterarías de cosas más rápidas. Y a lo mejor falsas. Y a lo mejor falsas. Sí. Pero ¿cuántas cosas también no pudiste comunicarte con alguien y ese alguien no te vio en algún parque que quedaste a ver, no te pudiste despedir y tu vida cambió y se fue la mujer con otro y él se fue a otro lado y se regresó a España y nunca se volvieron a ver por la manera del contexto? Y la gente actual quiere interpretar la vida de hace muchos años con lo que vivieron ahora. Sí siento que nos faltaría una gran historia, como se ha contado mucho de la Revolución Mexicana a través de múltiples libros. Yo nunca había leído algo de la Revolución visto a través de los ojos de un español. Hay cosas que a mí no me gustaron, pero tuve que entender que lo escribió en español. Por ejemplo, la forma en la cual se refería a ciertas cosas que nosotros no entendemos el nombre. Sí, tienen nomenclaturas. Por ejemplo, hablaba de... más castizas. En lugar de decir portales de una ciudad, decía soportales. Soportales. Y yo decía... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y hablaba muy parecido, como si pasaran cosas bajo el contexto de lo que él quería interpretar. Entonces, eso pasaría también. Necesitamos una gran historia novelada del 5 de mayo, más allá de una película. Puede generarse de eso una película, pero que antes tenga un fondo. Porque si es una película nada más, vas a generar un libreto de alguien que va a contar historias que después se consideran diferentes. Hay películas de los años 60 que de repente veías casi como el héroe nacional haciendo cosas que no se hicieron. Entonces, si algún escritor puede generar una historia novelada, porque es como mejor puede ser una narrativa que tenga que ver sobre el 5 de mayo, hablando de los orígenes, con todos los personajes, ¿no? Los conservadores que habían ido a buscar a un monarca europeo, que se encontraron a un liberal que era totalmente distinto a ellos, y esa parte podría ser interesante. No sé, es lo que yo creo. Quizá lo más cercano que de lo que estás hablando sería un Fernando del Paso, ¿no? Con Noticias del Imperio. Sí, que bueno, ese ya entra, digamos, en la parte cuando había acabado el partido y nos habían goleado los franceses. Exactamente. Ya eso fue después. Por ahí tenías también una consideración, Luzaida. Sí, claro, que, por ejemplo, en el tiempo presente, Alejandro, dejando un poquito la historia, tú conoces muy bien que nadie deja de sentir orgullo y hasta se te enchina la piel cuando año con año en Puebla ves la gallardía del desfile. Pero en otras partes del mundo, concretamente en Estados Unidos, o tú nos dirás dónde, lo festejan como si fuera la fiesta nacional de México. The Mexican Independence. Así es. A mí me causa mucha extrañeza, pero tiene un porqué y tú lo conoces perfecto y ojalá nos lo puedas contar aquí. ¿Por qué en otras partes del mundo festejan así el 5 de mayo? Esto tiene que ver, hoy lo festejan así. Mucho tiene que ver por la historia. El doctor Hayes Bautista de la Universidad de California en Los Ángeles, él investigando otras cosas, se encontró mucha información que traía documentada de cómo en 1863 empezaban a celebrar una batalla. Al poco tiempo que fue la batalla, llegó a San Francisco un telegrama avisando que se había ganado.
la batalla de América para los americanos. Entonces ellos empiezan a celebrar. Y después el contexto que él investiga es que al mismo tiempo que se llevaba a cabo en México la batalla, la invasión francesa, en Estados Unidos iniciaba un año antes la guerra civil. Tenían su propia lucha. Ya. Era una lucha muy fuerte que tenía que ver con la vida, la interpretación de cómo ver la vida. El norte que quería abolir la esclavitud, y el sur que dependía de la esclavitud para desarrollarse y querían tener esclavos, y ellos no veían otra forma de entender el mundo. Lincoln tenía unas razones muy poderosas para poder evitar que la esclavitud siguiera siendo ese cáncer que hizo tanto daño en Estados Unidos. El sur tenía cierto comercio con Francia. Los franceses ya habían escuchado que Lincoln dijo que aquella nación que reconociera al sur entraba inmediatamente en guerra con ellos. Los franceses, para mantener ese comercio y también interpretar la geopolítica de que Estados Unidos podía haber sido una nación dividida, menos fuerte que ellos, empiezan a reconocer al sur. Y la idea de los americanos, de los franceses, perdón, era venir a nuestro país, pasar por Puebla, como lo dijeron, tomar México con 4,000 hombres, poner un monarca y subir hacia el norte y apoyar en la guerra civil. Al mismo tiempo que fueron frenados, poco tiempo después se llevó la famosa batalla de Williamsburg, que fue el punto de quiebre, porque al principio era parejo, ¿eh? A veces vemos muchas películas de la Segunda y Primera Guerra Mundial donde pensamos que los aliados siempre iban ganando y siempre pensamos que Alemania siempre fue perdiendo. No, hubo puntos en la guerra que estuvieron cerca de que pasara lo contrario. El punto de quiebre fue la batalla de Williamsburg, donde empezó a ganar más el norte. Cuando los franceses reciben más tropas y toman México, ya la lucha en Estados Unidos iba más avanzada, ya era el año 63. Y llevar una campaña militar en Estados Unidos iba a costar más, y quién sabe si tuvieran éxito. En el 65, en un mayo también, termina la guerra civil. Lincoln queda como presidente, se vencen, se rinden los generales del sur, y en Estados Unidos empiezan a celebrar un poco el 5 de mayo como esa recuperación. Pasa el tiempo, en los años 70, algunas compañías cerveceras, supermercados, con estrategias de marketing y de venta, ven que el mercado latino, que es muy poderoso, se estima que si fuera una economía, sería la cuarta del mundo, la economía de los latinos. Solo el mercado latino. Solo el mercado latino de Estados Unidos. Entonces empiezan a generar esa historia del 5 de mayo. No hay una interpretación lógica y se empieza a hablar del 5 de mayo como una fiesta, primero una independencia de México o una fiesta latina. Y es tan fuerte que la gente la festeja de celebrar. Hay el famoso 5 de mayo sale. Me decías que hay hasta adornos, ¿no? Hay adornos en las tiendas. Claro. Sí. Y luego hasta los memes que salen, lugares donde se celebra el 5 de mayo. Muy estereotipados los adornos. Yo también ya los vi. Muy estereotipados. En ningún lado más que en Estados Unidos. Y en México, y en Puebla. Aquí en Puebla he trabajado muy fuerte Juanjo Cue y Jorge Metey, que han sido los vínculos con el doctor David G. Bautista, que estuvo recientemente esta semana en la también. ciudad. Pero es un investigador, y los investigadores norteamericanos que son doctores se meten a las tripas para saber la verdad. Y ahora es una de las marcas más poderosas, pero no hemos tenido la oportunidad, que es el punto que tenemos que seguir, de que Puebla aproveche. Yo tuve la fortuna de ir a Estados Unidos en 2012 a una feria que se llamó el New York Times Travel Show, a promocionar Puebla por los 150 aniversario de la batalla. Una feria muy grande que que no está dedicada al latino de segunda y tercera generación, que podría querer venir, sino al norteamericano. Y le explicamos una frase: ven a Puebla, somos la ciudad del 5 de mayo. La identifican. Ven a disfrutar el patrimonio que hay detrás de la gran fiesta. 99 de cada 100 que había no sabían que había una ciudad detrás del 5 de mayo. Es que ahí es muy importante esto que estás diciendo. A ver, todo este antecedente, que es una justificación histórica para una persona, por supuesto, culta e instruida, también tiene que ver con una situación de mucha contemporaneidad para lo que están viviendo esa gran comunidad mexicana migrante o ya establecida en los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues también en las alocuciones de Octavio Paz, para encontrar esa identidad que te define estando en un territorio extranjero, se necesitan ciertos íconos como para generar anclas y generar raíces. El 5 de mayo es uno de ellos, pero creo que no se le ha puesto la cara real que representa el 5 de mayo vinculado a Puebla. ¿Cómo logramos ese reto? Es muy importante lo que dices, porque para allá es una fiesta, para que es una conmemoración. Claro. Hay que
revertirlo como dando a conocer la verdadera historia del 5 de mayo, la importancia a nivel nacional, sí subirnos a la ola norteamericana del marketing, porque eso nos va a ayudar más, pero tratar de hacer estrategias que permitan entender que el mundo cambió a través de una fecha y que fonéticamente 5 de mayo es muy bonito. 5 de mayo se oye bonito, a diferencia de 16 de septiembre, que no lo pueden Está pronunciar. complicado. 16 de septiembre, no creo que pueda. Sí, muchos no pueden. Y que las comunidades locales no lo celebran. Para empezar, tenemos que lograr que los funcionarios y políticos norteamericanos no hagan un estereotipo. Biden fue a celebrar el 5 de mayo comprando en un restaurante mexicano de comida rápida unos burritos. Sí, unos burritos. Eso, como de Taco Bell, y es, ¿no? Sí, y es que como, esos ni existen acá. Ni existen acá. Son Tex-Mex. Tex-Mex, Sí. que no es malo Tex-Mex, pero la verdadera comida mexicana es Puebla, que es la cocina de México. Bueno, yo creo que el señor Biden se come un mole poblano, le Estaría en el pasa algo, sí. hospital. Pero Seguiría en el hospital. o unas pelonas ahí de Unas las 5 chalupitas. Poniente, unas chalupas Unas chanclas. de San Francisco, chanclas Pero- con salsa de longaniza y ahí te cuento. Pero a ver, creo que esto es fundamental lo que has dicho, ponerle cara de Puebla al 5 de mayo. Y es una labor de gobierno, de sociedad civil o compartida. Compartida, tendría que ser que Puebla vista todo del 5 de mayo. Yo una vez hice una propuesta, espero que mis amigos de la familia Cerdán no se molesten conmigo, te los he dicho varias veces y saben que lo he propuesto, que es cambiar el nombre al aeropuerto. Imagínate que el aeropuerto se llamara 5 de mayo. Sí. Eso sería fundamental porque la gente vería en Houston, vuelo C, Puebla 5 de mayo. Entonces, Identificarían que el 5 de mayo fue acá. empezaría a identificar que el 5 de mayo tiene una ciudad detrás y eso puede generar un cúmulo de visitas, de marcas, de desarrollo. Yo el Estadio Cuauhtémoc, ¿se acuerdan que hace unos años le querían cambiar de nombre, no? Sí, claro. Sí, Pues sí, yo creo le que en pondría- realidad obedece a una cuestión de mercadotecnia, mercadotecnia. porque se llama Cuauhtémoc. Nada tiene que ver con el emperador azteca. Yo le pondría Estadio 5 de mayo. Maravilloso. Porque aparte es como el Azteca de México y el Cuauhtémoc de Puebla. Yo sí lo entiendo. Porque además Alejandro y Luzaida ni siquiera identifican, o sea, la comunidad migrante, que yo también he tenido quizá en algún momento la oportunidad de platicar con ellos, tampoco la figura de Ignacio Zaragoza es tan fuerte. Es 5 de mayo como un gran concepto, con una gran cobertura, fiesta, relajo, etcétera, viva México, pero no están también compenetrados de esta historia que lo soporta. Es una historia muy profunda, pero hay que darle imagen al 5 de mayo. Hay que vestirlo, hay que quitarle solamente esa parte de celebración y fiesta y poner el 5 de mayo como algo que tiene una ciudad, una batalla, pero un futuro. Entonces, y afortunadamente, la ciudad de Puebla tiene el Boulevard Héroes del 5 de mayo, tiene la calle 5 de mayo, que eso le da una identidad también, tiene el Centro Cívico 5 de mayo. Y basar todo en una marca podría ser exagerado para algunos, pero para una identidad que estamos viviendo en un mundo donde los nombres son los que identifican y que las marcas son los que hacen que sea a largo plazo, sería muy bueno. Porque tenemos otro reto. Estamos a 8 años de cumplir 500 años. Ese es también. Vamos a los 500 años. Ojalá de verdad ya nos estemos preparando, ¿no? Tendríamos que estar preparados porque el gobierno que vaya a celebrar los 500 años va a haber entrado, tanto el del Estado como del municipio, 4 meses antes de la celebración. Y no van a poder llegar a celebrar algo, y lo voy a poner en contexto, es como si quieres celebrar una boda para 500 invitados de gran lujo 2 semanas antes. Sí, vente mañana que me caso, ¿no? Va a salir muy mal. Tiene que Va a hacerse, salir tiene muy que haber mal. un comité privado, donde haya personas que tengan ahorita a lo mejor 20 años, porque en su momento van a tener 28, personas de 30, de varias generaciones, de varios contextos, y que sea liderado por un grupo que a la vez lleve la estrategia del 5 de mayo más los 500 años. Y yo creo que podría ser muy interesante. Puebla 500 puede ser el reflejo de la ciudad, no solo como una fiesta, sino lo que se quiere para el futuro de la ciudad. Ya se me ocurrió, ya está ante nuestros escuchas y en nuestro auditorio, está candidateado Alejandro para ser el gran embajador, para posicionar a Puebla con su cara real el 5 de mayo, the city of the battle. Y además para coordinar Y los además, festejos de los 500 años. que de ahí tome el hilo para coordinar estos festejos de los 500 años, que es importantísimo, Luzaida. Alejandro, tenemos que ir cerrando el tema. Podríamos platicar mucho tiempo y más contigo, tan No, es un menos gusto. siempre. Padrísimo. Pero nunca vamos a acabar de agradecerte por estar presente aquí. De verdad, platicando con nosotros de este tema que lejos de todo es un tema muy nuestro, muy poblano, muy de Puebla, de nuestros amores, ¿no? Decía mi papá, volver a la carga del 5 de mayo. Y yo creo que nunca está de más porque finalmente siempre
es una hermosa lección de dignidad de un pueblo que ciertamente era inferior, pero que nunca se dio por vencido. Y finalmente, como Digamos haya que con sido, menos recursos. con ¿no? menos recursos, pero Ujú. finalmente venció al mejor ejército del mundo, como hayan sido las circunstancias. Y por eso teníamos que hablar del 5 de mayo, teníamos que hablar con Alejandro Cañedo de ese tema y te lo agradecemos mucho. No, a mí me encanta, gracias por invitarme. Yo fue siempre un radioescucha de tu papá, escuché mucho. Yo la radio la he escuchado creo que desde que nací. Porque también lo traes en la sangre. Y me ha gustado mucho Sin duda. ver, siempre seguía programas cuando mis amigos se ponían a jugar fútbol, yo me ponía a escuchar la radio y a leer el periódico. Sí, claro. Y me buleaban, yo fui niño buleado en esa época. Bueno. Pero bueno, siempre me ha gustado y ser parte de esto para mí es un gran honor, porque a mí siempre me ha gustado haber ido a los programas de tu papá, como que tenía ganas de haber estado ahí. Y Te hubiera regañado, porque a mí me Sí, regañaron. como que no invitaba, además, no era muy de invitado. O sea, tenía otro programa que era de plática y charla y demás, pero no. El Puebla de mis amores era él, la ola. Pero lo bonito tsunami. era La que estrella. te enterabas y muchas cosas luego las cachabas de lo que oías en las reuniones familiares y lo que te enterabas de esta Puebla que tiene que seguir porque es el núcleo de lo que somos nosotros ahora. No podemos decir, es que ya son los jóvenes, no les importa. El día que dejemos de importarnos toda la importancia que tiene esta sociedad, que puede ser para algunos abierta, cerrada, es que la gente, vete a Nueva York y quiere incluirte en la sociedad neoyorquina fuerte, pero te cuesta también trabajo, vete a Guadalajara, a León, a Monterrey, cada una tiene su propia identidad y lo mejor es entenderla y no criticarla para comprenderla y llegar a ser parte de ella. Porque mi familia no todos son... Yo una vez puse de ejemplo, es que tú eres poblano de muchas generaciones. No, de mis 4 abuelos, solamente una nació en Puebla. Y sus papás no nacieron en Puebla. Entonces, del Imagínate. siglo XX para acá somos nosotros. Somos los poblanos. Exactamente, es de donde vienes, ¿no? Y Saber, finalmente era una ciudad como cosmopolita desde la colonia. Desde la colonia. saber con certeza lo que somos para saber con entereza hacia dónde vamos. Exactamente. ¿No? Y además, pues bueno, Alejandro, una pieza de poblanidad pura aquí también, conocedor, culto, leído, dilecto, que nos ha aquí engalanado el primer capítulo de Puebla de nuestros amores. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales también? Como no, con mucho gusto. Es mi en Twitter, Instagram, TikTok y es @AleCanedoP, así, @AleCanedoP. Todas iguales. Iguales. Y en Facebook estoy como Alejandro Cañedo Priesca. Y los vamos a poner en Sí, claro. este podcast. El link también para la página de Puebla de Nuestros Amores, donde eventualmente esta y muchas crónicas las van a escuchar, tal como Urbano de Loya las grabó hace, bueno, pues ya más de 30 años. Los invitamos, por supuesto, además, que visiten la página. Ya se ha dado el vínculo, ya está por ahí también puesto gráficamente. Y tampoco desaprovechar nuevamente la oportunidad para darle las gracias en lo personal, por supuesto, a Carlos Mesa Viveros, quien fue, repito, un gran apoyo también para mi señor padre, un gran amigo, y a Asesoría Jurídica Estratégica, quien presenta esta primera temporada de Puebla de Nuestros Amores. Pues ya nos vamos a tener que ir, digo, no quisiéramos, pero pues nos vamos a tener que ir. ¿Algún comentario, alguna cuestión final, Ale? Pues yo creo que este tipo de programas tienen que ir a la juventud. No solamente que sean para los mayores que tengan remembranza, seguro que mi mamá lo va a oír, le va a gustar, pero para ellos va a ser una vitamina para mantenerse con alegría. Pero hay que llegar a los jóvenes, que los jóvenes sepan lo que hay en Puebla para que no vean una ciudad artificial, sino una ciudad con alma, que es la Puebla de Los Ángeles, hoy 4 veces rica Puebla de Zaragoza. Y pues ya que hablabas de jesuitas al principio, Luzaida, me acordé de una cuestión que decía el padre Posada, que te has de acordar también Sí. del Instituto Oriente. Hay que saber quiénes somos, hay que entendernos, porque los alumnos del Oriente, en ese caso, pero en este caso aplica a los mexicanos y a los poblanos, no somos campana que no resuena ni paja que lleva el viento. Ah, qué bonito. No, Como decían los jesuitas, ser para los demás. ser para los demás. Y milicia es vita, y vaya que se ganó con milicia el 5 de mayo. Pues la vida es una lucha, pero vamos a acabar este programa escuchando al cronista. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Las 10 de la mañana, el cañón mayor del fuerte de Guadalupe avisa a Puebla de la llegada de los franceses. No interesan los 136 años que han transcurrido. No son nada enfrente
de la lección dorada de la historia. Un credo acaricia la divisa inmortal de la República, sí, la de Juárez y la de Zaragoza. Escuchen, escuchen, poblanos, escuchen, libertad y reforma.